Los eventos que estamos viviendo nos hacen pensar que estamos en los últimos días de la historia, los cuales serán de gran tribulación, pero al mismo tiempo se estará realizando las bodas del Cordero en el cielo. ¿Qué es lo que pasará en la tierra? ¿Qué es lo que pasará en el cielo? Vamos a hacer una comparación bíblica de los últimos 7 años de la historia. Según la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 18, ya estamos en los últimos tiempos. La palabra del Señor dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hace un par de semanas, ustedes sabrán, hice un video titulado ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? Y la verdad que recibí algunos mensajes de amigos eh, señalando que ellos tenían una postura distinta, tienen una postura post-tribulacional. La verdad que en el libro de Apocalipsis nosotros podemos tener varias interpretaciones de los acontecimientos, lo que se denomina escatología, que es el estudio de los últimos años de la historia, y en relación a la tribulación y a la venida del Señor hay tres posturas: la pretribulacional, la midi-tribulacional y la post-tribulacional. La pretribulacional señala que la iglesia no pasará por la gran tribulación, va a ser arrebatada antes del inicio de la gran tribulación y va a volver al final de la tribulación en la venida gloriosa con Cristo para destruir al anticristo, al inicuo, al cual el Señor destruirá con el espíritu de su boca. La postura midi-tribulacional señala que la iglesia pasará parte de la gran tribulación, pero será arrebatada en medio de esta misma. Y la postura post-tribulacional señala que la iglesia pasará por toda la tribulación, estará acá en la tierra y al final de la tribulación vendrá el Señor en la venida gloriosa, o en lo que también se denomina segunda venida, por la iglesia, la cual estará todos estos años en la tierra en los últimos 7 años de la historia. Eh, la verdad que estas tres posturas, si bien son distintas, son diferentes, todos los cristianos creemos que el Señor va a volver y eso es lo que nos une. Eh, y no vamos a tomar una postura dogmática en relación a una o en relación a otra, o a empezar a ofender o a criticar o a denostar a nuestros propios hermanos en la fe, quienes también han sido lavados y rescatados por la sangre del Cordero. No obstante, no compartimos algunas de esas posturas, pero siempre hay un respeto que debe caracterizarnos en el estudio de la Sagrada Escritura. Dicho esto, quisiera comenzar el tema de hoy señalando que la venida del Señor es inminente, el arrebatamiento es inminente. La misma palabra dice que será como ladrón de noche, que la venida del Señor no nos debe pillar a nosotros o tomar a nosotros como que estamos durmiendo, sino que debemos estar velando, debemos estar vigilando, debemos estar, como dice Mateo 25, como las vírgenes prudentes que estaban velando mientras el esposo venía. Eh, bueno, ¿de dónde se saca la idea de que la venida del Señor es inminente? Esto no se puede negar, es como negar que un automóvil tiene motor. Es cosa de abrir el capó y ahí va a estar, es lo mismo. No podemos negar que la venida del Señor es inminente, es cosa de abrir la Biblia y vamos a ver que ahí está el arrebatamiento. Por ejemplo, los primeros cristianos esperaban la venida del Señor desde el minuto cero, que el Señor lo vieron alzarse en las nubes y escuchar lo que decían los ángeles de que así como le habéis visto ir en las nubes, volverán las nubes. Ellos esperaban la venida del Señor quizás al otro día, la próxima semana, pero en un periodo muy corto de tiempo, tanto así que empezaron a vender sus propiedades, empezaron a vender sus casas, porque no tenían ningún tipo de ligazón o nexo con este mundo. Estaban ellos esperando el arrebatamiento y la venida del Señor durante su generación. También podemos ver cómo el apóstol Pablo espera, dice ahí en 1 Corintios 15:52, dice: y nosotros seremos transformados, es decir, espera al Señor en su tiempo.
Y cuando dice nosotros, también está incluyendo a la iglesia en Corinto, es decir, el apóstol Pablo, la iglesia de Corinto, la primera iglesia, los primeros hermanos, los primeros cristianos esperaban la venida del Señor inminente. Por lo tanto, siempre la venida del Señor ha sido inminente y siempre debemos estar preparándonos para ella. Ahora, ¿qué época bíblicamente estamos viviendo? Como dice el apóstol Juan, estamos viviendo los últimos tiempos, y señal de esto es que ya se han levantado muchos anticristos. Si seguimos leyendo ese pasaje, dice ahí la palabra del Señor que los que se levantan, los que niegan que Jesús que haya venido en carne, estos son los anticristos, los que niegan al Padre, los que niegan al Hijo. Pero bueno, vamos a hacer una comparación entre los últimos 7 años de la historia, lo que va a estar pasando en la tierra y lo que estará pasando en el cielo. Por una parte la gran tribulación y por otra parte las bodas del Cordero. La verdad que a veces hay mucho desconocimiento en relación a esto. ¿Qué pasará? ¿Cuáles son las cosas que vienen sobre la tierra? ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con, quiénes son los 144.000 sellados? ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Quién es la gran ramera? ¿Quién es el dragón, el falso profeta, el anticristo? Hay mucho desconocimiento y cuesta muchas veces poner en orden estos conocimientos en orden cronológico. Bueno, como les estábamos diciendo respecto de los últimos tiempos, hay 3 posturas y más allá de esas 3 posturas, creemos principalmente que se está cumpliendo lo dicho por el profeta Daniel en la profecía de las 70 semanas de la historia, que ya pasaron las 69 semanas y estamos viviendo este periodo que es la era de la iglesia o el tiempo de la gracia que va entre la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el arrebatamiento, que sería el inicio de la semana 70, que sería la semana de la gran tribulación, o el inicio de las bodas del Cordero, que son 2 procesos bíblicos, espirituales, muy patentes que están en la historia, tanto en la historia de la humanidad en la tierra como también en la historia de la iglesia en el cielo, que se dan en paralelo. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la gran tribulación? Es un periodo donde nunca antes se ha visto cosa como se verán en aquellas épocas, como se verá en aquella parte de la historia. No hay días como esto hacia atrás en la historia del mundo. Serán días de gran dolor, de gran pesar, donde eh, la ira de Jehová se estará derramando sobre la tierra, en donde también el anticristo estará luchando en contra de Israel y en contra de todos aquellos que se nieguen a adorar a la bestia, a adorar al anticristo y al falso profeta. Eh, bueno, en cuanto a la gran tribulación, sabemos nosotros que este es un periodo, nosotros pensamos y bíblicamente creemos que es así, que es un periodo donde la ira de Dios y la maldad de Satanás se vuelca en contra de 3 grupos principalmente. En primer lugar, todos aquellos que no creyeron en el Señor, que tenían conocimiento y que se quedaron en el arrebatamiento. En segundo lugar, todos aquellos que no tuvieron conocimiento del Señor y no tuvieron ninguna posibilidad de creer antes. Y en tercer lugar, Israel, los israelitas que todavía están esperando al Mesías. Bueno, vemos 3 procesos de ira, de destrucción, que se dan en paralelo. En primer lugar, la ira de Dios. En segundo lugar, la actividad demoníaca. Y en tercer lugar, la destrucción de la Babilonia, la gran ramera. Respecto a la ira de Dios, está manifestado en el libro de Apocalipsis a través de los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Entonces, sin querer ser bastante acucioso y profundo en relación a este periodo, podemos decir que los 7 sellos empiezan con, o el primer sello es la salida del caballo blanco, que algunos señalan que es Jesús, pero lo más probable es que sea el anticristo, que sale con un arco sin flechas, dando a entender que la gran tribulación empieza con un periodo de paz.
En segundo lugar, el caballo bermejo. En el tercer sello, el caballo negro. En cuarto lugar, el caballo amarillo, que todo esto es peste, hambre, guerra, destrucción. El quinto sello es el sello de los mártires, las almas de los muertos por la causa de la palabra. El sexto sello es un gran terremoto. El sol se cubre en tinieblas, la luna en sangre, caen estrellas. Y la séptima trompeta, perdón, el séptimo sello abre lo que es las trompetas. Hay media hora de silencio en el cielo y empieza el periodo de las 7 trompetas. La primera trompeta es granizo y fuego que cae sobre la tierra. La segunda trompeta es una montaña ardiendo en fuego que cae sobre el mar. La tercera trompeta cae una estrella ardiendo sobre los ríos y las fuentes de las aguas, que esta estrella es Ajenjo. La cuarta trompeta dice que es herida un tercio del sol, de la luna y de las estrellas. La quinta trompeta abre el pozo del abismo, dejando liberado a una serie de seres demoníacos. La sexta trompeta desata a los 4 ángeles que están amarrados en el Éufrates, 4 ángeles malvados que están amarrados en este momento y que serán dejados libres en ese periodo. Y la séptima trompeta da inicio a las 7 copas de la ira de Dios. La primera copa de la ira es úlcera maligna y pestilente sobre los habitantes de la tierra. La segunda copa de la ira es el mar se convierte en sangre. La tercera copa de la ira, los ríos se convierten en sangre. La cuarta copa de la ira, el sol quema a los hombres. La quinta es tinieblas sobre el trono de la bestia. La sexta trompeta se seca el río Éufrates, preparando ya para que los ejércitos que se van a unir y a luchar en contra de Israel, que vengan desde todos los extremos de la tierra para enfrentarse en contra de Israel en la batalla de Armagedón, puedan llegar hasta Palestina. Y el séptimo es un gran terremoto y la condenación de la gran ramera. Eso es por una parte, la ira de Dios como un hilo conductor que se da durante la época de la gran tribulación, pero también tenemos que está ocurriendo también la condenación de la gran ramera, la iglesia falsa, que lo vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 18, y por otra parte vemos también la actividad de lo que se denomina también la Trinidad satánica, a través del dragón o la bestia, que es Satanás, el anticristo, que es un falso Cristo, es un falso Mesías que se opone a Dios y se levanta contra todo lo que es objeto de culto, engaña o intenta engañar a los judíos señalando que él es el Mesías, y el falso profeta, que así como el Espíritu Santo convence de pecado y lleva a los hombres a Dios, el falso profeta es el falso Espíritu Santo en esta Trinidad satánica y lleva a los hombres a la adoración de la bestia. Esos 3 procesos se están dando en paralelo en la gran tribulación. Por eso decimos que es un tiempo, un periodo en la historia cual nunca antes se ha visto. Bueno, sin embargo, durante este periodo, sí nosotros podemos ver que hay algunos que se convierten o que son salvos, y quizás en ese tema eh, pudiésemos ahondar con alguna temática más profunda, como lo hicimos con el tema del anticristo. Pero vemos que en esta época están los 2 testigos que predican a Israel, están los 144.000 sellados también, que es un remanente del pueblo de Israel, de las 12 tribus, que son los 144.000 sellados que predican también el Evangelio, y que también el Evangelio es predicado por un ángel. Por lo tanto, también hay algunas personas que se salvan durante la gran tribulación, pero la verdad es que no tienen que ser marcados ni en la mano ni en la frente, y no deben adorar a la bestia, ni al anticristo, ni al falso profeta. Deben resistir hasta la muerte, luchando durante la gran tribulación para ser salvos. Eh, bueno, en general nosotros podemos ver 2 propósitos de la gran tribulación, y ninguno de esos propósitos se relaciona con castigar a la iglesia o probar a la iglesia. Podemos ver en Jeremías 30 cómo este tiempo está dirigido para
Jacob. Voy a leer el capítulo 30. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Dios mismo le está hablando aquí a Jeremías y le está diciendo, escribe en un libro estas palabras que te voy a dictar, que te voy a hablar. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, que ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. ¿Ya? Vuelta a los cautivos. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora, averiguad ahora, y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como la mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros, por temor, por dolor. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre. No lo volverán a poner más en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Cómo le va a levantar a David? Si no es a través de Jesucristo, el Mesías, el descendiente, el hijo, el linaje de David. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo de lejos, y a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y a Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Pero, insistimos, Israel tiene que pasar por ese periodo de la tribulación mientras sigue esperando al Mesías. Y en segundo lugar, pensamos que la tribulación, así como está dirigida para los israelitas, también está dirigida, así como el diluvio fue dirigido sobre el mundo de los impíos, también la tribulación está dirigida sobre el mundo que no creyó en Jesús. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto, aquí le está hablando a la iglesia de Esmirna, no, perdón, a la iglesia de Filadelfia, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No dice te guardaré en la hora de la prueba, sino que dice te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero la iglesia es guardada. También nosotros podemos ver en Apocalipsis 14:8 que este tiempo de dolor es para la gran ramera. Apocalipsis 14:8 dice así, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, ¿cierto? Esta Babilonia que enseñaba a los pueblos a pecar y a fornicar en contra de Jehová. Ahora, ¿cómo terminará la gran tribulación? A través de la batalla de Armagedón, cuando Cristo vuelva con sus santos a derrotar al anticristo, aquel inicuo, ¿cierto?, que se levanta por obra de Satanás, lo destruirá con el espíritu de su boca. El Señor le dirá, eres vencido, sé derrotado, y será destruido. Y posteriormente viene el juicio del trono blanco, y posteriormente el milenio, y posterior al milenio la destrucción de la tierra, la creación de cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, y el establecimiento de la Jerusalén celestial en la tierra y el reino eterno de Dios. Eso es en cuanto al panorama de la gran tribulación. Pero si nosotros hacemos una línea de tiempo y vamos el tiempo de los gentiles, la época de la iglesia, ponemos un punto que es el arrebatamiento, y la historia se divide en dos. Una parte que es la gran tribulación en la tierra, y otra parte que es las bodas del Cordero en el cielo. Las bodas del Cordero empiezan con el arrebatamiento y viene el juicio, donde dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero
no compareceremos ante el tribunal de Cristo para perdición, sino que para salvación, y ahí el Señor pagará a cada uno de acuerdo a sus obras, de acuerdo a cómo haya construido sobre el fundamento. Si construyó con oro, plata o piedras preciosas, será, no recibirá daño, pero si en cambio construyó con heno, hojarasca, madera, esa obra será quemada, será salvo, pero así como por fuego. Entonces, las bodas del Cordero. Y para estudiar lo que son las bodas del Cordero, le invito a que en este estudio vamos a Apocalipsis capítulo 19. Y para estudiar las bodas del Cordero, les invito a que nos dirijamos a Apocalipsis capítulo 19. En mi Biblia dice alabanzas en el cielo. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Quiero que ocupemos la imaginación bíblica y pensemos en lo glorioso que es esto, cómo el hombre a través de la ciencia intenta mirar hacia el cielo con enormes telescopios y no puede ver más allá del mundo físico, no puede ver más allá de las estrellas. En cambio, a través de la palabra del Señor, Él nos abre una ventana, Él nos abre una puerta para poder mirar hacia la eternidad y saber qué es lo que viene. Hay un pasaje muy hermoso de la última pesca milagrosa, cuando el Señor se le aparece a los discípulos en las playas de Galilea y les invita, ¿cierto?, a comer con ellos y llama a Pedro para decirle algunas palabras y Juan lo sigue. Entonces el apóstol Pedro le dice, maestro, ¿y este qué? Este que me sigue, ¿qué? Y el Señor le dice, bueno, y si quiero que este quede hasta el fin, ¿qué a ti? ¿Qué significa esto? Dice la escritura que desde ahí en adelante se empezó a correr la voz de que Juan no vería muerte, pero en realidad no significa eso, sino que significa que si él quería que Juan quedara hasta el fin, ¿qué a Pedro? Y Juan, en cierta medida, y esto gracias a Dios me lo enseñó mi pastor Enrique, significa que Juan iba a estar hasta el final a través del Apocalipsis, y vemos, ¿cierto? Este relato nos muestra esta maravilla que son las bodas del Cordero. La verdad que yo cada vez que leo este pasaje me toca el Señor el corazón, lo creo profundamente y alienta mi vida. No lo hago como un estudio netamente académico o bíblico en el sentido de estudiar por estudiar, sino que por aprender de la palabra y por llenarnos de fe y de confianza y de esperanza en esta vida. Hay muchos de nuestros hermanos que han muerto en pobreza, en persecución, pero ellos murieron esperando este momento de las bodas del Cordero. Entonces, las bodas del Cordero se inician de inmediato, posteriormente al arrebatamiento, al juicio del tribunal de Cristo, que también podríamos hacer algún estudio respecto de eso, y eh, tenemos este pasaje. Bueno, este pasaje es muy hermoso. Siempre que yo lo leo me recuerdo de esa alabanza del Aleluya de Händel. No la voy a cantar, pero yo creo que usted sabe cuál es. Eh, el Aleluya de Händel. En el Nuevo Testamento solamente se dice Aleluya 4 veces. 4 veces, y esas 4 veces están en este capítulo. Ya hemos leído el verso 1, dice, después de esto vi una gran voz de una gran multitud en el cielo. Esto está en el cielo. Una gran multitud. Y vamos a ver quién es esta gran multitud. Y vamos a ver quién es esta gran multitud por lo que ellos dicen. En primer lugar dicen aleluya. Esto significa alabado sea Jehová, alabado sea el Señor, alabado sea Dios, alabado sea Yah. Esto quiere decir que es una multitud que alaba al Señor, y vamos a ver por qué alaba al Señor. Dice aleluya, salvación. Lo alaba por ser salvo. Una multitud que alaba por ser salvo. ¿Salvo de qué? De la ira, del pecado, de la destrucción, de la muerte segunda. No es una multitud que esté alabando al Señor por, eh,
por sus características, como nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 4, sino que es una multitud que es de la tierra, que fue traspuesta al cielo y que alaba al Señor por haber sido salva por el Señor. Los seres celestiales no pueden alabar al Señor por la salvación porque ellos no han sido salvos de algo. En cambio, nosotros, los seres humanos, la raza humana, la especie humana, sí tiene que alabar al Señor por la salvación. Lo alaba por la salvación y le da honra porque reconoce la perfección del plan de Dios. Le da gloria, le da gloria al Señor porque reconoce su soberanía, reconoce su autoridad y el poder, porque reconoce lo que el Señor ha sido capaz de hacer al salvarlo, al arrebatarlo y ahora al dictaminar sus juicios en contra de la tierra. Dice, pues, verso 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. O sea, hay una alabanza en el cielo y una aleluya por su salvación, se le da la honra, la gloria y el poder a Dios por los juicios en contra de la gran ramera y que son juicios conforme a verdad y conforme a justicia. Juicio como no lo puede hacer ninguno de nosotros los seres humanos en ninguna manera. En segundo lugar, y este juicio en contra de la gran ramera es porque ha fornicado, es porque ha enseñado a pecar a los hombres y porque ha perseguido a los santos, ha derramado la sangre de los siervos del Señor. Verso 3 dice, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aquí está dando gloria por la destrucción de la gran ramera o por el juicio sobre la gran ramera, y esto no es como dicen los testigos de Jehová. Aquí cuando dice que el humo de su destrucción sube por los siglos de los siglos, esto es muy parecido a lo que dice Mateo 9:48, cuando el Señor le dice, donde el gusano nunca muere y la llama, el fuego nunca se apaga. Si nosotros vemos el pasaje ahí, el capítulo 14, verso 11, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, los testigos de Jehová señalan que creen en la aniquilación del alma, que el alma es aniquilada, pero en cambio aquí nos muestra un castigo eterno en el infierno, que el Señor nos llene de su gracia y nos bendiga. Y gloria sean dadas al Señor porque Él nos ha librado de ese castigo eterno. En el verso número 4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya, amén, aleluya. Que el Señor nos bendiga. O sea, a esta adoración de esta gran multitud que viene de la tierra, la multitud de salvos que están en este pasaje en el cielo, se suma también los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y contestan, amén, aleluya. Le estamos dando la gloria al Señor porque sus juicios son verdaderos y son justos, porque ha juzgado a la gran ramera, porque nos ha salvado, por su poder, por su honra, por su gloria. Le estamos dando la gloria a Dios y se confirma en el cielo cuando ellos dicen, amén, aleluya. Y salió nuestro Dios, perdón, y salió del trono una voz que decía, escucha esto, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Imagine cuando estemos allá en el cielo, en este momento, y salga la voz del trono y diga, alaben a Dios todos sus siervos, alaben al Señor todos sus siervos, grandes y pequeños. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis. ¿Le teme usted al Señor? Hay gente que no le teme al Señor, hay gente que no cree en el Señor, hay gente que no considera a Dios en sus caminos. Dice, sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como un estruendo de grandes truenos, un estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Señor reina.
Dios el Omnipotente reina, como decía Händel en esa alabanza. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos alegramos, cuando nosotros nos gozamos, es básicamente porque no tenemos pena, no tenemos dolor, no tenemos aflicción, no tenemos angustia. Y en este momento, en las bodas del Cordero, todas estas cosas pasaron. Ya no hay más hambre, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ya no hay más sufrimiento, no hay más tristeza, no hay más cansancio, no hay más enfermedades, no hay más achaques, no hay más dolor, no hay más malestar. Dice la palabra del Señor que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá dolor, no habrá pena, no habrá malestar, porque habrá gozo, habrá alegría y habrá una glorificación del Señor por parte de su iglesia. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia, su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A su esposa se le ha concedido, y esto es por gracia, es una concesión. La esposa no podía ser esposa si no se le haya concedido por el novio, por el esposo. La esposa no se podía vestir con acciones justas si es que no se le ha concedido por gracia la posibilidad de ser salva. Pero también hay una responsabilidad personal que dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Eso quiere decir también que nosotros tenemos una responsabilidad, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, y nosotros también debemos actuar conforme a nuestra fe. No podemos decir yo soy salvo y no demostrar eso. No podemos decir yo voy al cielo y no demostrar eso. Sabemos que la salvación es por gracia, por intermedio de la fe, pero esa fe debe ser una fe verdadera, no una fe muerta, no una fe sin obras. Que el Señor nos bendiga. Y el ángel dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Que el Señor nos bendiga. Para ir terminando, simplemente reconocer o saber cómo eran las bodas en los tiempos bíblicos. En primer lugar, había un momento que era el desposorio, en la cual muchas veces los padres, cuando el novio y la novia eran pequeños, hacían este acuerdo prenupcial y entregaban a uno y al otro en matrimonio y se pagaba la dote. El acuerdo ya estaba hecho, estaban desposados. Pero después de un tiempo, cuando ya el novio estaba grande, el novio venía junto a sus amigos y tomaba a la novia, la cual tenía que estar preparada, y llevaba a la novia a su casa, y ahí en su casa intercambiaban votos. Ahí se efectuaba la boda en sí y había un banquete de bodas. Así también con la historia de la salvación. El desposorio ya se produjo. Vino el novio, nos pidió en matrimonio cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y ahora está este tiempo esperando que el esposo venga junto con los ángeles a buscar a su iglesia en el arrebatamiento, como dice Mateo capítulo 25, del 1 en adelante, con las vírgenes prudentes. En el arrebatamiento Él vendrá por la esposa y la llevará a su casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Y si no fuese así, os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar moradas. Pero en la casa, en el cielo, hay muchas moradas para la iglesia. Y viene la tercera parte, que es este banquete, las bodas del Cordero. Yo creo que será algo nunca antes visto, algo glorioso, algo en lo cual todos nosotros queremos estar ahí. Pero la única forma de estar ahí es siendo hijo de Dios, es siendo parte de la iglesia. Y la forma de ser parte de la iglesia es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. ¿Quieres pasar la última etapa de la historia en la gran tribulación o quieres pasar la última etapa de la historia en las bodas del Cordero? Últimos tiempos, la decisión está en las manos de Cristo. Cristo murió por nosotros y por gracia y por misericordia nos entrega la salvación, y a través de la fe
A través del arrepentimiento, a través de la confesión de nuestros pecados, nosotros podemos ser salvos. Si no has tomado esa decisión todavía, hazlo y el Señor, que es misericordioso, te salvará. Si consideras que este contenido es útil y es de bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal y de esa manera no te perderás ninguna de las notificaciones de los nuevos estudios y videos que estamos haciendo sistemáticamente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de su gracia y para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre.